¿Tienes un minuto? Es sobre tu suegra. Un doctor que me agarró del brazo se veía muy preocupado. Mi suegra ha estado en silla de ruedas durante 10 años y va al hospital regularmente para chequeos y terapia. Ese día, estaba allí para sus pruebas habituales. Yo la estaba esperando en la sala de espera cuando este doctor me tomó del brazo. Necesito hablar con su médico principal sobre esto, dijo. Yo me separé suavemente de él. Sabía que el médico principal de mi suegra era una mujer, pero el doctor frente a mí era un hombre. No entendía por qué quería discutir sobre mi suegra si él no era su médico principal. Viendo mi confusión, el doctor rápidamente tomó mis manos y dijo, hay algo que tu suegra y su médico principal no deberían escuchar. Por eso necesito decírtelo solo a ti, solo a mí. Di un paso hacia el doctor, que se veía muy serio. Mi nombre es Julie, tengo 37 años y trabajo en una empresa pequeña, pero últimamente he estado trabajando desde casa. Cuando era niña, mi madre nos dejó, así que crecí solo con mi padre. Él siempre decía cosas malas sobre mi madre, diciendo que se había ido con un hombre más joven y que no era buena para nosotros. Me dijo que nunca la conociera. Todo lo que sabía era que su nombre era Ivone y que era descuidada con el dinero. Me trataba mal y a mi padre como a un sirviente. Eventualmente, mis padres se divorciaron. Gracias al esfuerzo de mi padre, fui a la universidad y conseguí un trabajo, aunque no en una gran empresa. A pesar de no tener madre, nunca me sentí sola porque mi padre me quería mucho. Después de empezar a trabajar, viví sola y me volví independiente. Hace 14 años, me casé con Mac. Su padre había fallecido antes de nuestra boda, pero su madre me acogió cálidamente en su familia y me trató como a su propia hija. Durante nuestro matrimonio, la madre de Mac sufrió un accidente automovilístico y quedó en silla de ruedas. Solía ser alegre y vivaz, pero después del accidente, perdió su sonrisa y se volvió muy retraída. Debe ser difícil para ella lidiar con su movilidad limitada. Ha tenido muchos cuidadores a lo largo de los años, pero ninguno parecía ser el adecuado, y ella parecía empeorar. A menudo nos llamaba, diciendo que se sentía sola y que quería que la visitáramos, incluso solo por un corto tiempo. Preocupados, decidimos mudarnos de nuevo a la casa de su familia para cuidarla. Decidimos tomar una semana libre del trabajo para enfocarnos en cuidar a mi suegra y luego regresar a nuestros trabajos una vez que ella se sintiera mejor. Parecía aliviada cuando mi esposo y yo llegamos, y después de unos días, comenzó a sonreír nuevamente, pero cuando le dijimos que necesitábamos volver al trabajo, cambió completamente. Nos rogó que no nos fuéramos, llorando y casi histérica. Intenté calmarla, diciendo, Mac realmente necesita regresar a su trabajo, pero hablaré con mi empresa y veré si puedo quedarme un poco más. Volveré tan a menudo como pueda. Por favor, aguanta. Ella respondió, Julie, si puedes quedarte, sería genial. Mike, es mejor que regreses. Vale, estaré esperando. Mi suegra había estado sola durante mucho tiempo desde que perdió a su esposo. Estaba tan feliz de vernos, pero la noticia de que nos íbamos la puso ansiosa y confundida. Su estado debilitado la hacía más temerosa de estar sola. Después de hablar con mi empresa, decidí trabajar de manera remota desde casa por un tiempo hasta que ella se calmara. Mientras la cuidaba, empezó a odiar estar sola, incluso cuando trabajaba desde casa. Siempre se aferraba a mí. No podía dejar que me viera con mis compañeros de trabajo, y aunque le pedía que saliera de la habitación, esperaba en algún lugar donde pudiera verme. Sentía que estaba siendo observada, y eso empezó a molestarme. Mac venía a casa los fines de semana y tomaba algunos días libres durante la semana para ayudar. Aunque continuaba con la terapia física, su condición no mejoraba, lo que significaba que no podía regresar a la oficina. Nuestras vidas se centraron en su cuidado, dejando poco tiempo solo para nosotros. Este año marca el 10º año de esta rutina. Cumplió 65 años, y su necesidad de nosotros creció cada año. Mike, incapaz de manejarlo, redujo sus visitas con el tiempo. Incluso si yo salía solo unos minutos, ella entraba en pánico, gritando, llévame contigo. Me llevaba mucho tiempo calmarla, y no podía regresar a nuestra casa, pero no podía abandonar a la mujer que me había recibido tan cálidamente cuando vine de un hogar monoparental. Un día, todo cambió. Mi suegra tenía una consulta de rutina, y como siempre, fui con ella al hospital. Su doctora era una mujer en sus años 30 llamada Mia, que la había estado atendiendo durante 10 años. Y confiaba en ella completamente. Después de que mi suegra entró a la sala de examen, salí para atender una llamada de trabajo. Cuando regresé unos 15 minutos después, un joven doctor me detuvo. Disculpe, usted es la hija de Sally, ¿verdad?
Sally es el nombre de pila de mi suegra. El doctor que me llamó era un poco más joven que yo y se presentó como Ryan. Había ingresado recientemente al hospital y trabajaba en el mismo departamento que la doctora, Mia. Me sorprendió y escuché lo que tenía que decir. Sí, soy su nuera. ¿Qué sucede? Lamento el acercamiento repentino. ¿Tienes un momento? Necesito discutir algo sobre tu suegra. Claro, ¿qué pasa? Pensé que probablemente la cita de mi suegra aún no había terminado, así que acepté hablar con el doctor. Ryan parecía un poco aliviado y me condujo a una pequeña sala privada cercana. Era una sala de consulta cerca de las salas de examen. El doctor Ryan me pidió que me sentara en una silla, y él se sentó en un pequeño escritorio, mirándome directamente. Estás viviendo con Sally para cuidarla, ¿verdad? Sí, es correcto. Le expliqué que durante los últimos 10 años había estado trabajando desde la casa de mi suegra mientras la cuidaba. Rara vez tenía tiempo para amigos o siquiera para estar a solas con mi esposo. Debido a que las necesidades de mi suegra habían aumentado, mi esposo empezó a evitar venir a casa. Perdí casi todo mi tiempo personal, por lo que no podía hablar realmente con nadie más sobre su cuidado. El doctor Ryan asintió, escuchando atentamente, lo que me hizo desahogar todas mis frustraciones. Lo siento por hablar tanto, dije. Él respondió, está completamente bien. ¿10 años? Dijo esto con una sonrisa amable, pero luego su expresión se volvió seria. En ese momento, escuchamos un grito de mi suegra. En pánico, el doctor Ryan y yo corrimos a la sala de examen. Lo que vimos fue impactante. Me quedé sin palabras. El doctor Ryan sacudió la cabeza y dijo, necesitas salir de esa casa de inmediato. Aléjate de tu suegra. Quedé atónita por sus palabras, tratando de controlar mi ira. Asentí y salí sin ir a ver a mi suegra. Fui directamente a la policía, aunque dudaba que pudieran ayudar. Prometieron enviar a alguien para investigar. Empaqué rápidamente mis cosas de la casa. La imagen de lo que había visto en el hospital seguía apareciendo en mi mente. Una hora después, mientras seguía empacando, llamé a mi esposo para explicarle todo. Durante este tiempo, seguía recibiendo llamadas y mensajes de mi suegra. Debe haber estado preocupada ya que no me había presentado después de sus tratamientos, pero ignoré sus llamadas y mensajes mientras terminaba de empacar. En la tarde, mi esposo y la policía llegaron, y fue cuando finalmente respondí una llamada de mi suegra. Julie, ¿dónde estás? He llamado tantas veces. ¿Por qué no contestas? Gritó con enojo tan pronto como se conectó la llamada. Normalmente, me disculparía de inmediato, pero esta vez respondí con firmeza. Estoy en casa. ¿Por qué me dejaste atrás y te fuiste a casa primero? ¿Cómo pudiste hacer eso? Mi suegra seguía gritando y quejándose. Suspirándome, dije, me di cuenta de que ya no necesito vivir contigo, así que me voy a la casa donde está mi esposo. Ella respondió con furia. Julie, ¿qué estás pensando? ¿Cómo se supone que voy a manejar sin ti? ¿Cómo voy a volver del hospital? Deberías irte caminando tú misma ya que no necesitas silla de ruedas ni cuidados, ¿verdad? Sus palabras me hicieron imaginarla muy molesta. Le dije, descubrí todo lo que has estado ocultando. Luego le conté lo que el doctor Ryan me había dicho y lo que había visto. El doctor Ryan explicó que las pruebas recientes no mostraron problemas con los músculos o nervios en el cuerpo de mi suegra. Pensaba que su incapacidad para caminar podría ser psicológica. Creía que si realmente pensaba que no podía caminar, esa creencia la estaba deteniendo para hacerlo. El poder de tales creencias puede ser muy fuerte, por lo que estaba considerando no solo la terapia física, sino también el cuidado psicológico para ella. Por eso había querido incluirme en su plan de cuidado y me había llamado. Pero resultó que no era necesario. Mientras hablaba con el doctor Ryan, escuchamos un grito de mujer desde la sala de examen. Me pregunté si era mi suegra. El doctor Ryan y yo fuimos rápidamente a ver. A través de la ventana en la puerta de la sala de examen, vimos a mi suegra haciendo gestos como si estuviera ahuyentando un insecto. Pero, ¿por qué habría un insecto en la sala de examen? Resultó que había confundido el polvo con un insecto. Observamos mientras recogía el polvo y lo tiraba a la basura. Notablemente, caminó por la habitación sin silla de ruedas ni bastón, moviéndose con facilidad. Quedé en shock mientras el doctor Ryan me guiaba suavemente al rincón del pasillo. Mirando por la ventana de la sala, vimos que mi suegra no parecía notarnos. Regresó tranquilamente a su silla de ruedas como si nada hubiera pasado. Justo entonces, la doctora Mia volvió y extendió su mano hacia mi suegra. Mi suegra le entregó un sobre marrón, que la doctora Mia metió en el bolsillo de su falda.
actuando como si no hubiera pasado nada inusual. La doctora Mia empujó la silla de ruedas de mi suegra hacia el área de terapia física. Julie, ¿estás bien? La suave voz del doctor Ryan rompió mi estado de shock. No es que no pudiera caminar o que incluso creyera que no podía. Estaba fingiendo estar inmóvil. Temblando, sentí la mano del doctor Ryan en mi hombro. Me aconsejó amablemente que saliera de la casa de mi suegra de inmediato. Rápidamente empaqué mis cosas para alejarme de ella. Durante todo esto, mi suegra había permanecido en silencio. Finalmente, con un suspiro al teléfono, comenzó a hablar, quizás dándose cuenta de que no podía evitar la verdad por más tiempo. Es cierto que quedé en silla de ruedas después del accidente automovilístico y necesitaba cuidados, dijo, pero después de unos 5 años, podía caminar con un bastón. Mi esposo y yo estábamos atónitos. Pensar que se había recuperado en solo 5 años, ¿cuál había sido el sentido de los 12 años que pasamos cuidándola? Continuó, tenía miedo de que si descubrías que podía caminar, me dejarías. Julie, Mike, no podía soportarlo. Entendimos que nos amaba, pero sus acciones demostraron lo contrario. Nos hizo cuidarla para mantenernos cerca. Julie, realmente te amo como a mi propia hija. Después de que Max se mudó y mi esposo falleció, me sentí tan sola. Seguía diciendo, pero nosotros permanecimos firmes. Lo sabíamos, mamá Mac, pero lo que hiciste estuvo mal. No podemos seguir contigo, lo sentimos. Le dije, he estado cuidándote durante 10 años mientras trabajaba. Mis compañeros de trabajo han tenido ascensos, matrimonios e hijos. Debido a tu cuidado, no pude tener un hijo propio y casi renuncio a tener hijos. Ahora siento que esos 10 años fueron una pérdida. ¿Por qué nos engañaste así? Te habríamos visitado durante nuestro tiempo libre. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? No pretendía culparla, pero mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a fluir. Con el apoyo de mi esposo, le dije a mi suegra que ya no la cuidaríamos. Nos iríamos de su casa hoy y nunca volveríamos a contactarla. Mi suegra protestó y se puso histérica, pero terminamos la llamada. La policía dijo que comenzarían una investigación. 2 meses después de mudarnos, mi esposo y yo estábamos en un hospital. Mientras estábamos a punto de irnos, la doctora Mia, que se suponía debía ser la doctora de mi suegra, se acercó corriendo hacia nosotros. Se veía cansada y demacrada, muy diferente de como la recordábamos. No podíamos rechazarla, así que escuchamos lo que tenía que decir. La doctora Mia reveló que siempre supo que la pierna de mi suegra se había curado. Admitió haber aceptado dinero de mi suegra para darle un diagnóstico falso de discapacidad. El sobre que la doctora Mia recibió ese día contenía dinero de mi suegra. La doctora Mia dijo que, debido a la denuncia del doctor Ryan, había sido despedida del hospital y enfrentaba arresto por falsificación de registros médicos. También afirmó que su licencia médica probablemente sería revocada. Sin embargo, la doctora Mia insistió en que no había hecho nada malo. Afirmó que el dinero no era un regalo de mi suegra, sino un soborno de nuestra parte. Según ella, habíamos planeado estafar una pensión por discapacidad haciéndole parecer a mi suegra como discapacitada, y solo escribió los documentos después de que la amenazamos y la sobornamos, pero no había evidencia que respaldara sus afirmaciones. Era la doctora Mia quien había extendido su mano a mi suegra ese día. Estaba impactada de que ella nos estuviera culpando para cubrir sus propios errores. ¿De qué estás hablando? No hemos hecho nada de eso, le dije. No, esa es la verdad. Voy a contarle todo a la policía, gritó la doctora Mia, con los ojos rojos de enojo, haciéndonos palidecer. Aunque no tenía evidencia, sería difícil para nosotros probar nuestra inocencia. Aterrorizados ante la idea de tener que demostrar nuestra inocencia, una tarea casi imposible, estábamos al borde de las lágrimas cuando una mujer se acercó a nosotros, interponiéndose entre nosotros y la doctora Mia. ¿No eres tú la jefa de los doctores aquí? Necesito hablar contigo urgentemente. La cara de la doctora Mia se puso blanca al ver a la mujer. Rápidamente forzó una sonrisa y trató de halagar a la mujer que la miraba con desdén. ¿Necesitas algo de mi hija? ¿Hija? La mujer que miraba con desdén a la doctora Mia era la jefa de este hospital, Yvonne, mi madre. Después de divorciarse de mi padre, mi madre se había convertido en una destacada doctora y jefa de un importante hospital universitario. Había acordado revocar la licencia médica de la doctora Mia cuando se enteró de sus malas acciones. Oh, ¿están emparentados? En ese caso, ¿podrías escucharme? Solo fui amenazada por ellos y escribí el diagnóstico a regañadientes. Como madre,
no querrías que tu hija se convirtiera en una criminal, suplicó la doctora Mia, tratando de apelar a la simpatía de mi madre, pero mi madre sacudió la cabeza. Mi madre dijo, no intentes engañarme. Tú y Sally engañaron al hospital y a las autoridades durante 10 años, manteniendo a mi hija confinada en casa. Sally la mantuvo allí porque tenía miedo de estar sola. Tú, por otro lado, usaste los beneficios por discapacidad de Sally para pagar tus deudas de tu vida nocturna. Ambas deben enfrentar un castigo apropiado y enmendarse. La súplica de la doctora Mia fue rechazada de manera abrupta. De ninguna manera, absolutamente no. Mientras la doctora Mia se daba cuenta de que no podía hacer nada más, se desplomó en el suelo en desesperación. La gente alrededor susurraba y miraba, y no pudimos evitar observar, sintiendo una mezcla de emociones. De repente, sentí un fuerte tirón desde atrás. Me di vuelta sorprendida al ver a mi suegra de pie firmemente junto a mi padre. «Tú, ¿qué le has hecho a Julie?», mi padre gritó enojado a mi suegra. «Papá, ¿por qué estás aquí y por qué con mi suegra?», pregunté, confundida. Cuando escuché que Sally estaba buscando a Julie, quise ayudar. Te mudaste sin decirme, así que seguí a la doctora Mia, esperando encontrarte, explicó. No le había dicho a mi padre dónde nos habíamos mudado porque, después del accidente de mi suegra, le había pedido que la ayudara mientras yo estaba en el trabajo. Se habían hecho cercanos y empezaron a salir en secreto, algo que solo descubrí el año pasado cuando los vi juntos en la casa de mis suegros. No quería que mi padre supiera sobre nuestro nuevo lugar debido a su relación secreta. Verlos juntos ahora me ponía incómoda. «Devuélveme a Julie, no voy a permitir que te la lleves. Julie, Mike, vamos a casa», mi padre, gritando a mi madre con una ferocidad que nunca había visto antes, apartó su agarre. Dije, «Basta, sé que todas las historias que me contaste sobre mamá eran mentiras». El rostro de mi padre palideció al escuchar mis palabras. Resultó que había estado mintiendo sobre mi madre desde el divorcio para asegurar que no quisiera verla. Las historias que contó sobre ella maltratándolo o dejándolo por un hombre más joven eran falsas. Mi madre era una doctora destacada con una agenda ocupada, lo cual mi padre conocía cuando se casaron. Pero después de que empecé el guardería, él la culpó por no pasar suficiente tiempo con la familia y usó eso como excusa para divorciarse de ella. En mi cuarto cumpleaños, de repente me llevó y se fue. En realidad, mi madre no fue la que se fue. Aunque tenía un buen ingreso, no podía cuidarme a tiempo completo, así que mi padre se convirtió en mi principal guardián. A pesar de esto, mi madre enviaba una cantidad significativa en manutención infantil cada mes. No supe de esto hasta que la conocí. Mi padre me mantuvo alejada de mi madre difundiendo mentiras y rechazando sus cartas, haciendo que pareciera que ella estaba fuera de su alcance. Hizo que pareciera que él estaba luchando solo, pero en realidad, el dinero de manutención infantil de mi madre ayudó a pagar mi educación y nuestra vida cómoda. Mi madre quería verme, pero a menudo estaba en el extranjero por trabajo. Me enviaba cartas desde el extranjero, pero mi padre siempre las rechazaba y las ocultaba. Siempre que parecía que podríamos encontrarnos, algo surgía, ya fuera que mi madre recibiera una llamada de emergencia o que mi padre pusiera una excusa para cancelar. Me decían que mi madre no podía ser localizada o que nadie sabía dónde estaba. Pero eso era una mentira. La verdadera razón por la cual mi padre podía permitirse viajar con frecuencia y pagar mi educación era el dinero de manutención infantil que mi madre enviaba. Nuestra vida cómoda se debía a ella, no a las supuestas largas horas de trabajo de mi padre. Solo trabajaba en un empleo regular de 9 a 5 y luego pasaba sus noches en otro lugar, regresando a casa temprano en la mañana. Cuando mi padre exigió pruebas, mi madre le mostró con calma su aplicación de banca móvil. Ella dijo, «Esto es lo que te he enviado para Julie a lo largo de los años. Las estrictas políticas de tu empresa sobre trabajos secundarios hacen imposible que yo tenga otro empleo. Si quieres, puedo confirmar esto con ellos». Mi padre se derrumbó, y mi suegra trató de consolarlo. Ver a mi padre así me hizo darme cuenta de que me habían mentido toda mi vida. Aunque la verdad era impactante, sentí principalmente enojo. Le dije fríamente, «Gracias por todo, papá, pero es hora de decir adiós». Mi padre se aferró a mí, y mi suegra dijo, «Julie, tu papá hizo todo lo que pensaba que era lo mejor para ti». Le respondí, «No, lo hizo para él mismo. Mintió sobre estar luchando como padre soltero y utilizó el dinero de mi mamá. Y tú mentiste a mi esposo y a mí, tratando de mantenernos atados a tu casa. Ambos son una pareja perfecta para sus mentiras. Por favor, manténganse alejados de nosotros». Sin excusas, mi padre y mi suegra quedaron sin palabras.
ignorando sus rostros atónitos. Salimos del hospital con mi madre. Más tarde, doctor. Mia fue arrestada y perdió su licencia médica por falsificación de documentos médicos. Fue condenada a prisión y también está siendo demandada por el hospital por difamación. Mi suegra había sobornado a doctor Mia para obtener un diagnóstico falso, por lo que ahora tiene que devolver todo el dinero de la pensión que recibió con intereses y enfrenta cargos por fraude. Mac ha cortado todo contacto con ella y no le importa su futuro. Yo también intento no dejar que me afecte. Me di cuenta de que había estado dependiendo demasiado de mi suegra, y descubrir la verdad me hizo sentir profundamente traicionada. Esto me llevó a ver a un terapeuta en el hospital donde trabaja mi madre. Cuando fui para una referencia en mi antiguo hospital, me sorprendió descubrir que el doctor al que fui referida era en realidad mi madre. Aunque no puede tratarme directamente debido a las reglas del hospital, me apoya de otras maneras. He vuelto a mi trabajo en la oficina, pero sigo viendo al terapeuta. También supe que doctor Ryan, quien me reveló la verdad sobre mi suegra, es un amigo de la secundaria de mi esposo. Ahora salimos con doctor Ryan, quien a menudo nos visita, y se siente como en los viejos tiempos, aunque es difícil olvidar cómo mi suegra y mi padre afectaron mi vida. Mi esposo, mi madre y doctor Ryan me están animando a concentrarme en mi propia felicidad. Ahora estoy planeando viajes con amigos e ir a cafés por mi cuenta. Mi esposo estaba de viaje de negocios cuando mi suegra egoísta y mi cuñada irrumpieron en nuestra casa con abogados. Tu esposo está muerto, declararon fríamente. Murió en un accidente automovilístico y, antes de morir, transfirió esta casa a nosotros. Ahora, lárgate. Me quedé paralizada por el shock y la confusión. Mil pensamientos daban vueltas en mi cabeza mientras tomaba mi teléfono para llamar a David, pero descubrí que estaba apagado. Los abogados, con frialdad, me ordenaron que empacara mis cosas. Justo cuando la desesperación empezaba a apoderarse de mí, una figura apareció en la puerta, cambiando todo en un instante. Ese momento alteraría el rumbo de mi vida para siempre. Me llamo Emma, y esta es la historia de cómo mi vida tomó giros inesperados que pusieron a prueba mi fuerza y determinación. Tengo 36 años y llevo casada 8 años con David, el hombre que creía que era mi roca. Vivimos en una casa antigua y encantadora en Seattle, una que heredé de mis padres. Está llena de recuerdos y la calidez de mi infancia, pero últimamente se ha convertido en un campo de batalla familiar, algo que nunca imaginé. David es un hombre maravilloso, compasivo y cariñoso. Siempre me ha apoyado emocionalmente durante nuestras luchas para tener un hijo. Queríamos formar una familia, pero el destino tenía otros planes. He pasado por varios abortos espontáneos desgarradores, y con cada uno de ellos me sentía más vacía que con el anterior. Es difícil explicar el dolor de tener un hijo y perderlo. Los sueños que construimos solo para verlos desmoronarse. Cada vez que tenía que decirle a David sobre otra pérdida, sentía que estaba debilitando los cimientos de nuestro amor. A pesar de toda la confusión emocional, David siempre ha estado a mi lado. Es el tipo de persona que siempre pone las necesidades de su familia antes que las suyas, sacrificando su propia felicidad para asegurarse de que los demás estén bien. Tiene un gran corazón, pero a menudo siento que estoy compitiendo con su familia. Por su atención, su madre, la señora Walters, y su hermana Sara parecen verme como una extraña. Su desdén crece cada año que pasa, porque no le he dado a David los hijos que creen que él merece. Sara, en especial, es todo un caso. Tiene 35 años y se divorció hace poco. Ha estado viviendo con nuestra suegra desde que su matrimonio se vino abajo. Depende mucho del apoyo financiero de David, y con cada favor que él le hace, siento que una parte de nuestra vida juntos escapa. El hijo de Sara, Ethan, que tiene 9 años, a menudo se convierte en el peón de sus juegos. Lo dejó en nuestra casa sin previo aviso. Nunca acepté ser niñera, pero me encuentro en ese papel más veces de lo que me gustaría admitir. Un día, después de una jornada especialmente agotadora, encontré a Ethan tirado en el piso de nuestra sala, con juguetes por todos lados. Mientras yo intentaba avanzar en un proyecto de diseño de interiores, miré mi reloj, preguntándome cuándo vendría Sara a recogerlo. Podía sentir la tensión creciendo dentro de mí. En ese momento, Sara entró sin tocar la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación y, con total despreocupación, dijo: Emma, ¿puedes asegurarte de que Ethan haga su tarea? Mientras se dejaba caer en el sofá. Tengo recados que hacer, dijo Sara. Le respondí forzando una sonrisa, a pesar de que la frustración burbujeaba dentro de mí. Pero hoy también tengo fechas límite, añadí. Ella agitó la mano con desdén. Oh, tú puedes manejarlo. ¿Qué más tienes que hacer aquí de todos modos? Respiré hondo, tratando de mantener la calma.
En realidad, tengo bastantes cosas pendientes, contesté, cuando salió de la habitación. No podía quitarme la sensación de que me trataban como si fuera algo gratuito, en lugar de un miembro de la familia. Intenté ayudar a Isen con su tarea, pero mi mente seguía regresando a los comentarios condescendientes de Sara. David muchas veces no notaba la tensión en nuestra casa, ya que trabajaba largas horas tratando de mantener a su familia mientras me brindaba apoyo emocional. Una noche, después de un día largo, finalmente me habló de sus planes. He invertido 150,000 pesos en un nuevo proyecto tecnológico, anunció, con entusiasmo en su voz. Realmente creo que valdrá la pena, pero tendré que reducir la ayuda a mi familia por un tiempo. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. La señora Walters y Sara siempre habían dependido de él económicamente, y ya podía imaginar el desastre cuando David les compartiera la noticia. Noté una sombra en el rostro de la señora Walters, y Sara dejó caer su tenedor a medio camino. ¿Qué quieres decir con recortar?, exigió la señora Walters, su voz llena de desaprobación. Dependemos de ti, David. Lo sé, pero Emma y yo también necesitamos planear nuestro futuro, respondió él, con una voz firme pero amable. A la mañana siguiente, cuando David se fue a trabajar, la señora Walters me llevó a un lado y me susurró, con sus palabras llenas de veneno: ¿te das cuenta, querida, de que si no puedes darle un hijo a David, él podría reconsiderar todo este acuerdo? Sentí un nudo en la garganta, pero logré contestar: David y yo estamos juntos en esto, lo resolveremos. Mientras se alejaban, me quedé en la puerta mirándolas irse, sintiendo el peso de sus expectativas aplastándome. Mi casa, que antes era un santuario lleno de amor, se había transformado en un lugar donde la traición y el resentimiento acechaban en cada rincón. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en casa siguió creciendo. Sara y la señora Walters se volvieron más exigentes, y sus comentarios sutiles sobre mi incapacidad para concebir dolían más que cualquier cuchillo. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, atormentada por sus juicios silenciosos. Una tarde, mientras preparaba café, me quedé mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos, cuando mi teléfono vibró, rompiendo mi trance. Era un mensaje de David, diciendo que tendría que irse de viaje de negocios por unos días. Mientras él estaba fuera, esperaba encontrar un momento de paz para aclarar mis pensamientos, pero la paz no era un lujo que podía permitirme. Esa misma noche, mientras estaba sentada en silencio, sentí que el mundo a mi alrededor se cerraba. No sabía que la verdadera tormenta estaba por llegar y que destruiría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y las personas a mi alrededor. Lo que no sabía era que, mientras David estaba fuera, Sara y la señora Walters estaban ideando un plan que cambiaría mi vida para siempre. A medida que pasaban los días, sentía el peso de una traición inminente que se cernía sobre mí como una nube oscura, lista para estallar. David estaba de viaje de negocios por 3 días, y cada día parecía una eternidad. Traté de mantenerme ocupada con el trabajo, pero mis pensamientos siempre volvían a Sara y la señora Walters. La atmósfera en la casa se sentía pesada, como si las paredes se cerraran sobre mí. Sabía que estaban planeando algo, lo sentía en los huesos. El segundo día, justo cuando estaba terminando un proyecto, recibí una visita inesperada. Sara tocó la puerta, y en su rostro había una sonrisa astuta que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Emma, pensé en pasar a ver cómo estás. Debe ser muy solitario aquí sin David, dijo con un tono dulce y empalagoso. Sí, es tranquilo, respondí con cautela, tratando de averiguar sus verdaderas intenciones. Si me dejas entrar, tengo algunas cosas de las que quiero hablar, dijo mientras se metía sin esperar mi respuesta. Le hice un gesto para que tomara asiento, pero ella decidió recargarse en el mostrador. Su postura era relajada, pero calculadora. Sabes, Emma, últimamente he estado pensando mucho en la familia. Es muy importante. Tengo conexiones fuertes, especialmente cuando se trata de propiedades y herencias, dijo entrecerrando los ojos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de sonar casual. Oh, nada en realidad. Solo que a veces hay que asegurarse de que todo esté en orden, especialmente pensando en el futuro. Ya sabes, asegurarse de que todo llegue a las personas correctas, dijo con un tono condescendiente. Sus palabras flotaron en el aire como una densa niebla. Quería presionarla para que diera más detalles, pero también temía lo que pudiera descubrir. Mira, Sara, te agradezco tu preocupación, pero David y yo tenemos todo bajo control. Ella se encogió de hombros con una sonrisa falsa en el rostro. Por supuesto, claro, solo quería ofrecer un consejo. La conversación se sintió como una trampa, y cuando se fue, me quedé incómoda.
tratando de sacudirme la sensación. Apagué el pensamiento, pero la sensación incómoda en mi estómago se negó a desaparecer esa noche. Me di vueltas en la cama, incapaz de deshacerme de la sensación de que algo malo estaba por pasar. A la mañana siguiente, me desperté y encontré un mensaje de David preguntándome cómo iban las cosas en casa. Intenté mantener las cosas ligeras al responder, pero no pude evitar mencionar la extraña visita de Sara. Esperé ansiosamente su respuesta, pero no llegó de inmediato. A medida que avanzaba el día, recibí otra visita inesperada. Es esta vez para la señora Walters. Emma querida, espero que estés bien, dijo, entrando a mi casa sin esperar invitación. Por supuesto, señora Walters. ¿Qué la trae por aquí?, le pregunté, tratando de sonar tranquila. Solo quería ver cómo estabas. ¿Sabes cómo es? David no está aquí y pensé que podría hacerte compañía, dijo, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera evaluando todo lo que tenía. Gracias, pero estoy bien. Solo me mantengo ocupada con el trabajo, respondí, tratando de que la conversación fuera breve. Ella no captó la indirecta y, en lugar de eso, comenzó a darme una charla sobre los valores familiares. Hablaba de la lealtad y la importancia de mantenerse unidos, especialmente en los tiempos difíciles. Sus palabras sonaban insidiosas, como si estuviera tratando de sembrar dudas en mi mente. Sabes, querida, dijo de repente, cambiando ligeramente el tono, la familia lo es todo. Es crucial asegurarse de que las personas adecuadas hereden lo que les corresponde. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, obligándome a mantener la calma. Oh, nada en absoluto, solo un pequeño consejo, respondió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Asentí, intentando descartar sus palabras como una simple manipulación. Sabía que estaba tratando de hacerme tambalear, pero no tenía idea de qué tan profundos eran realmente sus planes. Conforme pasaron los días, la tensión en la casa siguió creciendo, y cada hora que pasaba la hacía más evidente. Finalmente, David regresó a casa, pero lo hizo tarde, como si ya supiera que algo se había desmoronado en su ausencia. Cuarto día, agotada pero aliviada de tenerlo de regreso. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras me abrazaba. Estuvo bien, pero recibí un par de visitas extrañas de Sara y tu mamá, confesé, tratando de mantener un tono ligero. Es extraño. Parecían muy interesadas en nuestro futuro y en lo que eso significa para la familia, dije, observando cómo cambiaba su expresión. David suspiró y se frotó la nuca. A veces pueden ser un poco autoritarias, pero no te preocupes por ellas. Estamos construyendo nuestra vida juntos y eso es lo que importa. Sin embargo, en el fondo no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Justo cuando pensé que podía dar un suspiro de alivio, la puerta principal se abrió y me encontré con una visión inesperada. Sara y la señora Walters estaban de pie allí con un grupo de los abogados. Sus expresiones estaban llenas de determinación. Emma, dijo Sara con una voz fría y calculada, necesitamos hablar. Antes de que pudiera responder, los abogados empezaron a desplegar los documentos. Sus intenciones eran claras como el agua. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que este era el momento que tanto temía. La tormenta finalmente había llegado, y no estaba preparada para el caos que estaba a punto de desatarse. David, ¿qué está pasando?, le pregunté, con la voz temblando. Solo mantén la calma, Emma, dijo David. Su rostro era una máscara de shock. Supe en ese instante que todo estaba a punto de cambiar. El peso de la traición flotaba pesadamente en el aire. La confrontación apenas comenzaba, y la verdad pronto se revelaría de maneras que nunca imaginé. La tensión en la habitación era palpable mientras Sara y la señora Walters estaban en el umbral, flanqueadas por un grupo de abogados, todos sosteniendo carpetas llenas de documentos. Mi corazón latía con fuerza cuando me volví hacia David, quien parecía igualmente confundido. Emma, comenzó a hablar Sara con un tono lleno de falsa dulzura. Necesitamos discutir algunos asuntos muy importantes relacionados con la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. El abogado dio un paso adelante y se aclaró la garganta. La señora Walters y la señorita Walters están aquí para presentar documentos legales sobre la propiedad. Tenemos razones para creer que David la transfirió a la señora Walters antes de su muerte prematura. Jadeé, incapaz de procesar lo que estaba pasando. David no está muerto. El rostro de David se puso pálido. Esto es absurdo, dijo, ignorando la protesta. El abogado continuó, los documentos afirman que, dado que usted, Emma, no ha podido tener hijos, David quería asegurarse de que la propiedad permaneciera dentro de la familia. Por lo tanto, le cedió la propiedad a su madre.
Sentí que el suelo debajo de mí se movía. David nunca haría eso. Exclamé, volviéndome hacia él. La desesperación se arrastró en mi voz. ¿Es cierto? David sacudió la cabeza con vehemencia. No, Emma, nunca firmaría nada sin discutirlo contigo primero. Esto tiene que ser un error. La señora Walters dio un paso adelante. Su expresión mostraba una falsa simpatía. Oh, Emma, es solo un negocio. Ya sabes cómo es la familia. Debe ser lo primero. Tenemos que pensar en la futura familia. Grité, sintiendo que mi voz se elevaba. Siempre me has tratado como a una extraña. Nunca te has preocupado por nosotros hasta ahora. Sara interrumpió. Esto no se trata de tus sentimientos. Se trata de lo que es legítimamente nuestro. Tienes que hacerte a un lado. Sentí que mi mundo se estaba derrumbando a mi alrededor. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Siempre había temido que su desprecio por mí llevara a algo así, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Los abogados comenzaron a revisar los documentos, y pude sentir las paredes cerrándose sobre mí. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, David dio un paso adelante con su voz firme y decidida. Ambos piensan que pueden entrar aquí y tomar lo que es mío. Me han subestimado. Y también a Emma. La tensión en la habitación creció cuando sacó su teléfono y se puso a revisar sus mensajes rápidamente. Tengo pruebas. He estado grabando conversaciones desde que sospeché que algo andaba mal contigo también. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sara, su fachada comenzando a romperse. La voz de David se volvió más fuerte cuando dijo, sé de los planes que hiciste mientras yo no estaba. Sé que estabas conspirando para tomar esta casa y mis bienes. El rostro de la señora Walters se sonrojó de ira y se acercó a David. No tienes derecho a hablarle a tu madre de esa manera. Estás siendo dramático. Dramático, respondió él, incrédulo. Tú y Sara son las que han conspirado a mis espaldas. No voy a dejar que me manipulen más. Mientras mostraba las grabaciones, sentí que mi corazón latía rápido al escuchar sus voces resonando en la habitación. Me sentí mal al oírlas conspirar sobre cómo aprovecharse de mi incapacidad para tener hijos, y cómo podían convencerme de que David ya no me quería. No. Jadeé, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Sentí una mezcla de traición e ira hacia la madre y la hermana de David. Con cada conversación grabada, los rostros de la señora Walters y Sara se pusieron pálidos, y la confianza que tenían al entrar comenzó a desvanecerse. Esto no ha terminado, dijo Sara en un tono bajo y amenazante. Te arrepentirás. Pero antes de que pudiera responder, David ya había llamado a la policía. Quiero presentar cargos por fraude y conspiración, dijo con firmeza mientras las sirenas se acercaban. La señora Walters se volvió hacia mí con una mirada desesperada en sus ojos. Emma, por favor, no dejes que esto suceda. Tu familia, podemos solucionar esto, le respondí, sintiéndome empoderada. Nunca me has tratado como a la familia. Querías llevarte todo para ti, y no voy a dar marcha atrás. Justo entonces sonó el timbre, y los oficiales de policía se apresuraron a entrar. Recibimos un informe de un disturbio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó un oficial mientras inspeccionaba la escena. David dio un paso adelante, señalando a la señora Walters. Las señoras Walters y Sara han estado tratando de robarme mis bienes y activos. Han conspirado contra mí y mi esposa. Los oficiales evaluaron rápidamente la situación y, mientras comenzaban a recopilar información, sentí que una ola de confianza me invadía. La verdad estaba saliendo a la luz y, por primera vez, me sentí como si estuviera en terreno firme. Cuando los oficiales comenzaron a esposar a Sara y a la señora Walters, sus rostros estaban llenos de shock y de ira. No pude evitar sentir una mezcla de miedo y euforia. La batalla estaba lejos de terminar, pero yo había dado el primer paso para recuperar mi vida. Con David a mi lado, me di cuenta de que estaba listo para luchar. Esto ya no se trataba solo de una casa, se trataba de nuestro futuro, nuestro amor y la verdad que nos haría libres. Mientras los oficiales llevaban a Sara y a la señora Walters, sentí una mezcla de emociones dentro de mí, alivio, enojo y una nueva fuerza. David se puso a mi lado. Su expresión era una mezcla de determinación y preocupación. ¿Estás bien, Emma?, preguntó suavemente, con su mano en mi hombro. Lo estaré, respondí, tomando un profundo respiro. Simplemente no puedo creer hasta dónde han llegado para tratar de quitarnos todo. David asintió, con la mandíbula apretada, mostrando que superaremos esto juntos. Tú y yo contra el mundo. Recuerda que la policía terminó de tomar declaraciones y nos aseguró que investigarían el asunto más a fondo. Cuando la puerta se cerró detrás de los oficiales, un silencio cayó sobre la casa. Era un silencio diferente al anterior. Ya no estaba lleno de tensión y engaño, sino que había una extraña sensación de claridad. ¿Pueden creer que esto sucedió?, dije,
sacudiendo la cabeza con incredulidad. Conspiraron contra nosotros mientras no estabas. Es como si estuviera viviendo en una pesadilla. David tomó mis manos entre las suyas y me miró a los ojos. Emma, hemos terminado de vivir con miedo. Este es nuestro hogar y nadie tiene derecho a quitárnoslo. Vamos a superar esto. Con el peso de su traición finalmente levantado, decidimos que era hora de sanar. David sugirió que hiciéramos un viaje solo nosotros dos, para reconectarnos y recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Aléjate de todo esto por un momento, dijo, con sus ojos brillando de esperanza. Quiero mostrarte lo mucho que significas para mí. El próximo fin de semana, empacamos nuestras maletas y nos dirigimos a una acogedora cabaña en las montañas. El paisaje era impresionante y, mientras me instalaba, sentí una ola de paz invadiéndome. Pasamos nuestros días caminando, explorando y hablando de todo, nuestros sueños, nuestro futuro y cómo queríamos construir una familia juntos. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, David respiró hondo y me dijo, Emma, sé que he pasado por mucho, pero quiero que sepas que eres mi prioridad. Encontraremos la manera de tener la familia que ambos queremos, ya sea a través de la adopción o naturalmente. Estamos juntos en esto. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras me apoyaba en él, sintiendo la calidez de su amor envolviéndome. No puedo esperar por nuestro futuro, David. Finalmente siento que podemos construir algo sin sus sombras cerniéndose sobre nosotros. Después de nuestro viaje, regresamos a casa con un renovado sentido de propósito. Decidimos comenzar el proceso de adopción, algo de lo que siempre habíamos hablado pero nunca habíamos perseguido. Parecía el paso correcto hacia adelante, una manera de llenar nuestro hogar con amor y risas, sin importar las circunstancias que enfrentáramos mientras nos acomodábamos en este nuevo capítulo. Encontré alegría en las pequeñas cosas que decoraban la casa. Los colores me trajeron paz, y planeando nuestro futuro, la idea de darle la bienvenida a un niño en nuestras vidas me llenó de emoción. El recuerdo de Sara y la señora Walter se desvaneció, reemplazado por la esperanza de lo que estaba por venir. Nuestra vida ya no estaba empañada por la traición. En cambio, el engaño se iluminaba con las posibilidades que nos aguardaban. David y yo estábamos más fuertes que nunca, listos para abrazar nuestro nuevo comienzo y todas las aventuras que vendrían. Al final, me di cuenta de que a veces tienes que luchar por lo que amas. La experiencia que vivimos me cambió, pero también me mostró la fuerza de nuestro vínculo. Cerramos la puerta al pasado y supe que estábamos listos para enfrentar lo que el futuro nos deparara. De la mano, nuestros corazones unidos y llenos de amor.